¿Cómo están, amados hermanos? Buenas noches, les saludo en el amor del Señor. Amén. Gracias damos al Señor por estar reunidos en esta noche una vez más para seguir meditando en la hermosa palabra de nuestro Señor. Esta palabra que nos la dejó escrita a través de sus siervos, estos varones temerosos de Él, imperfectos pero temerosos, que amaban mucho al Señor y fueron muy fieles en poder escribir todo aquello que el Espíritu Santo les inspiraba, porque la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y esta carta que estamos nosotros meditando, de la carta a los hermanos de la región de Éfeso, que es conocida como el libro de Efesios, esta carta pues la inspiró el Señor a Pablo para poder bendecir a nuestros hermanos de esta región de Éfeso, pero a través de la historia ha bendecido a muchas generaciones de cristianos con los sabios consejos, con la sabia corrección, con esa palabra bendita de nuestro Señor para que pueda alumbrar nuestro camino en esta vida. Así que vamos a seguir meditando hoy. Muy bien, amados hermanos, y como ya lo estamos haciendo, comenzamos primero con algunas preguntas. A ver, vamos a ver quiénes recuerdan algo de lo que estuvimos conversando en las clases pasadas. Así que vamos a comenzar con una preguntita que ya todos deberíamos tenerla así bien clara en la cabeza, todos aquellos que estamos siguiendo estos miércoles, ¿sí? Así que vamos a hacer esta pregunta. ¿En qué capítulo de Hechos se nos narra cómo nació y creció la iglesia de Éfeso? A ver, ¿quién nos responde? ¿En qué capítulo de Hechos se nos narra cómo nació y creció la iglesia de Éfeso? A ver, ¿quién nos responde? Bueno, yo esta vez estoy aquí con este equipo para tratar de ver también las respuestas, pero de todas maneras, Álvaro, por ahí como que tienes más gente que yo porque no tengo a todos en mi cuenta. Jeje. Ya entró una respuesta. Beatriz, tú estás en todas las listas, ¿ah? Por si acaso que aquí estoy anotando, sí, porque vamos a ir recompensando a todos aquellos que están aquí respondiendo. Entonces, nuestra hermana Beatriz ya respondió. Voy a cerrar mi Biblia porque no me deja escribir. Entonces, así es. Se encuentra en Hechos capítulo 19. Muy bien, Beatriz. Entonces, en Hechos capítulo 19 se nos narra cómo la iglesia de Éfeso va a nacer, ¿no? Y también crecer. Muy bien. Ahora vamos a Efesios. Estábamos la semana pasada, meditamos en el capítulo 1 de los versículos 3 hasta el versículo 6. Esa fue la meditación que estuvimos viendo. Y del versículo 3 al versículo 6, Pablo, que estaba en sus prisiones, va a alabar al Señor, le va a cantar al Señor, le va a enaltecer. Y comienza pues en el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Y qué difícil. Pero a esa medida tenemos que llegar, y aún más allá, porque la palabra nos dice que debemos llegar a la medida, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá Pablo ya nos está mostrando el camino. Recuerde usted que esta carta a nuestros hermanos de la región de Éfeso fue escrita por Pablo desde la cárcel, y Pablo no estaba en la cárcel por haber robado, matado o algo así. Pablo estaba en la cárcel por la causa del evangelio, por predicar a Cristo resucitado, ¿no? Entonces él estaba en la cárcel, y desde la cárcel, en prisión, no estaba libre su cuerpo, pero su espíritu estaba muy libre, y eso es lo que todos debemos aprender siempre. No es fácil. Generalmente nuestra naturaleza hace que nos quejemos. Cuando algo nos va mal, nosotros nos quejamos, pero poco a poco, en la medida que conozcamos la palabra, entendamos lo que es Dios en nuestras vidas, nosotros también vamos a dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese gozo. Y justamente de esta manera es que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él empieza a alegrarse porque lo primero que quiere compartir a los hermanos de Éfeso es la bendición. ¿Qué
¿Qué tipo de bendición? Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué tipo de bendición es la que nuestro Dios Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, preparó de antemano para nosotros? ¿Qué tipo de bendición? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué tipo de bendición? Porque a veces decimos, ay Dios, te pido que me bendigas, y estamos pensando en un trabajo, estamos pensando en de repente en economía para saldar una deuda, o que tenemos alguna necesidad en la casa, ¿no? Pero ¿a qué tipo de bendición se refiere pues Pablo cuando le alaba al Señor y reconoce sus bendiciones? A ver, ¿quién se anima a darme respuesta? Bueno, yo ya les he dado la pistita desde donde estamos comenzando. A ver si ustedes ahí le dan. ¿Qué tipo de bendiciones? Hablamos de 2 tipos de bendiciones la semana pasada, pero ¿a cuál específicamente se refiere Pablo en esta carta? Uy, ¿nadie se anima? Pues hasta ahí, ¿no? Ya les he dado la pista ya. De repente usted está cerca y todavía no puede escribir. Pero a ver, vamos, les cuento hasta 3, si no, ya yo doy la respuesta y se pierden ustedes, ¿ah? Ahí dice Efesios, estamos en Efesios capítulo 1. Y hemos comenzado desde el versículo 3. No sé, de repente no entra en el mío. Yo no sé, en algún momento me paré ahí. No entra, bueno. A ver, estimados, lean pues el versículo 3. Allí es donde comienza Pablo a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Comienza a exaltar al Señor Jesucristo y reconoce el tipo de bendición. ¿Qué tipo de bendición dice allí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición sobrepasa nuestras necesidades materiales. El Señor está pensando no solamente acá en el presente, sino en la eternidad. Esta semana en nuestros devocionales estamos meditando sobre cuando oramos a Dios y Dios nos dice no. ¿Por qué a veces Dios nos dice no? Y meditábamos justamente en esto, ¿no? Que a veces Dios te dice no porque tú estás pensando en el ahora, pero Dios te dice eso que estás pidiendo no te conviene, pensando en la eternidad, porque de repente en algún momento eso no te va a ayudar a seguir a Cristo. El Señor a través de Pablo nos dice, muy bien, hermana Violeta, la anoto, ya entró su respuesta, hermana Violeta, con toda bendición espiritual. Esas son las bendiciones eternas y la mayor de ellas es la redención, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y en qué momento pensó el Señor esta bendición para nosotros? Cuando el Señor nos llamó a nosotros para recibir esta bendición espiritual. ¿En qué momento el Señor nos escogió para recibir esta bendición espiritual? A ver, ¿qué veíamos? Si usted tiene ahí su Biblia abierta y está leyendo, al toque va a agarrar la respuesta. ¿En qué momento el Señor nos escogió para poder recibir esta bendición espiritual? A ver, anímense, vamos, ustedes, que veo que hay bastantes personas conectadas, ¿no? Entonces, tengan ahí su Biblia en la mano y respondan. Así, de esa manera ustedes también se van comprometiendo con la enseñanza. Muy bien, hermana Violeta, doble respuesta. Antes de la fundación del mundo, y eso lo tenemos en el versículo 4. Antes de que el mundo estuviese, ya el Señor había pensado en nosotros. Y esto es algo tan hermoso porque a veces no nos valoramos. Nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, aún nuestra propia naturaleza actual que lucha con la carne, queriendo agradar al Señor, pero a veces sale ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Todas esas cosas a veces nos desaniman y nos hacen sentir mal. Y de repente podemos nosotros decir, Dios no me ama, Dios, ¿cómo me va a amar a mí Dios? Pero la palabra de Dios dice que Él nos amó, nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Esto es algo que personalmente llena de mucho gozo mi corazón, sabiendo de que el Señor me conoce
me llamó, me escogió. Y esa lucha que usted está teniendo, esa batalla que usted tiene espiritualmente, pues no se aflija, no se deprima, no se entristezca. Póstrese delante del Señor y así como Pablo diga: bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me has dado esta bendición espiritual de ser un escogido, de ser un llamado tuyo. Mírame cómo soy, Señor, y aún así me amas, porque Jesucristo dio su vida por mí. Alégrate en el Señor. Tú no has hecho algo sobrenatural, ni has hecho algo especial para que Dios te llame. Él te escogió, y si Él nos escogió, luego hemos leído nosotros en Romanos, Él también nos predestinó, Él nos purificó. Es hermoso lo que el Señor hace, y la palabra del Señor al terminar este versículo 4 de Efesios 1 dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. Ese es el deseo del Señor, por eso tienes esa lucha. Porque si no estuviésemos cada día buscando de Dios, luchando con nuestra carne, pues estuviésemos felices y tranquilos y nada nos molestaría, ¿no? Ni Satanás, ni el mundo, ni nuestros propios pecados. Estaríamos tranquilos, pero como estamos en esta lucha espiritual, Satanás siempre trata de molestarnos. El mundo, las personas siempre tratan de jalarnos. Nuestra propia naturaleza a veces decae y se desanima. Esa es la lucha espiritual, porque no tenemos batalla contra sangre, contra carne, es decir, contra personas, sino contra potestades, contra principados. Y eso lo vamos a ver al terminar este libro de Efesios, cuando veamos el capítulo 6. Justamente ahí el Señor nos dice: tu lucha no es contra las personas, tu lucha es espiritual, y para eso debes revestirte, debes ponerte la armadura de Dios, y esa armadura la vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 6 de Efesios. Entonces, alégrate en tus luchas, así como Pablo. Uno diría: pero si Pablo, siervo de Jesucristo, debería vivir en una buena casa, en una mansión, tener... Así es, el siervo de Jesucristo experimenta luchas y allí sigue adelante. Gloria a Dios por estos primeros versículos de Efesios, en los que hemos podido, como el Señor, nuestro Dios y Padre, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no porque nosotros hayamos hecho algo especial, sino por Jesucristo, que fue dado por nosotros. El Padre nos predestinó para ser adoptados sus hijos, y todo esto hemos sido aceptados por el Padre, ese Dios todopoderoso que abrió el mar rojo, ese Dios todopoderoso que hace caer fuego del cielo, granizo del cielo, que abre los mares. Ese Dios poderoso es nuestro Padre, y Él preparó todo esto, pero no para lograr todas estas bendiciones espirituales por nuestra propia fuerza, por nuestro propio mérito, sino solo por Jesucristo. Y eso es algo que nos debe llenar de mucho gozo. Vamos al versículo 7, porque vamos a ver justamente qué hizo Jesucristo para que nosotros pudiésemos recibir todas estas bendiciones espirituales. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 7, tenemos esta indicación de lo que hizo Jesucristo. Dice: ¿en quién tenemos? Se está refiriendo a Jesucristo, porque el versículo 6, justamente cuando leemos el versículo 6, termina diciendo en la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, y el versículo 7 comienza diciendo: ¿en quién tenemos? Entonces está hablando de que todo esto hemos sido aceptados por Dios Padre a través del amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Y el versículo 7 dice: ¿en quién tenemos redención? ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces empecemos a meditar justamente en esta parte. Dice: ¿en quién tenemos redención? Por su sangre.
¿En quién tenemos redención por su sangre? En ningún otro hay redención. No hay redención fuera de Jesús. Pero ¿qué es redimir? ¿Qué es redención? Cuando hablamos de la redención, hablamos del pago que se hace, un precio que se tiene que pagar por la libertad de una persona o de algo o de alguien. Eso es redención. Si alguien se encuentra prisionero, se encuentra esclavo, que es lo que pasaba en esta época en que Pablo escribía, los romanos habían ocupado la región de Israel, Jerusalén, y prácticamente los judíos podían ser tomados como esclavos. Y vamos a ver incluso de Onésimo, un varón que era esclavo, ¿no? Entonces, por eso él habla de la redención, para hacer una figura, una comparación. Cuando tú quieres redimir a un esclavo, tienes que pagar un precio por ese esclavo y sacarlo de la esclavitud para darle su libertad. Entonces Pablo dice, nosotros hemos sido también redimidos por Jesucristo. Hemos sido redimidos. Jesucristo ha pagado por nosotros. ¿De dónde nos ha sacado? De la esclavitud del pecado. Nosotros, antes de recibir a Jesucristo, éramos nosotros esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado, el pecado dominaba nuestro ser. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios porque había una división entre Dios y nosotros, que era el pecado. Cuando tú te querías acercar a Dios, te emocionabas un ratito, pero luego pasaba y regresabas a tu pecado. No había un control de tu carácter, de tus emociones. Tú dominabas, tu naturaleza te dominaba. Pero ahora que has venido a Jesucristo, es el Espíritu de Dios habitando en nosotros, que nosotros somos cada día transformados. Eso hizo Jesucristo. Esa es la redención. Dicen, ¿quién tenemos redención? Por su sangre. ¿Quién nos compró? ¿Quién pagó nuestra libertad para sacarnos de ese pecado? Jesucristo. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó? Dice acá, su sangre. El precio que el Señor pagó por nosotros fue su sangre. No estamos hablando de la sangre en un sentido físico. No estamos hablando de que vamos a conseguir la sangre de Cristo, porque aunque usted no lo crea, hay personas malintencionadas que en algún momento han dicho que están vendiendo la sangre de Cristo. ¿Se imagina usted? Eso es una cosa imposible. Pero se han inventado cosas y compran la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te redime. Como si fuese una cosa física. Igual ha pasado con la cruz de Cristo, que sí hemos encontrado la cruz de Cristo en Israel y están vendiéndote astillitas, palitos de la cruz, que la cruz de Cristo, en la cruz Cristo nos redimió, compra para que seas salvo. Así no es. Así no es. No fue la sangre física de Jesús la que nos salvó. Básicamente, cuando habla de la sangre de Cristo, es la entrega de todo su ser en la cruz del Calvario, y derramó hasta la última gota de su sangre. Ya cuando no había nada en su cuerpo, Él murió. Pagó, es como decir la última gota de su sangre hasta el último centavo. Todo su ser, recuerden ustedes que tenía una corona de espinas, estaba todo maltratado, latigueado con una lanza. Realmente era su cuerpo tan molido, dice Isaías, por nuestros pecados, y derramó hasta la última gota de su sangre. La sangre de Cristo fue derramada y es como si dijéramos, aquí está al que le debemos, y reúno todo en un pocillo y se lo entrego. Ya te di todo, ahora dame mi libertad. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron del Señor, desobedecieron, le entregaron esa autoridad sobre
este mundo a Satanás. Y Satanás pues ha venido a robar, a matar, a destruir. Por eso entró la muerte, por eso entró la enfermedad y una serie de pecados que han ido destruyendo la vida del hombre. Y el hombre ha querido acercarse a Dios de muchas maneras, pero ha fallado. Por su propia naturaleza, por su propia fuerza, el hombre no se puede entregar a Dios. Por eso Jesucristo vino. Él fue el Cordero perfecto que ofreció todo su ser, su alma, su cuerpo, su sangre. Todo fue magullado, fue maltratado. Por eso en la Santa Cena nosotros recordamos lo que Jesucristo nos dijo. Él nos dijo: hagan esto en memoria mía, mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes y mi sangre, ¿no? Entonces son los dos elementos, y acá Pablo nos está diciendo: si tenemos redención, si hemos sido comprados, no es por nada que nosotros hayamos hecho. Incluso dice aquí: según las riquezas de su gracia. La gracia, el regalo, porque gracia es regalo. Cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra gracia, se refiere a regalo. Según las riquezas de su gracia. Esas riquezas han sido su sangre totalmente derramada en la cruz. Y ya no hay nada más que hacer. Ya el precio fue pagado. Ya es una cosa ilógica que si a un esclavo se le da la libertad, ese esclavo salga y otra vez regrese a su esclavitud. Aunque se han visto casos de personas en una esclavitud real, física, que cuando les dan la libertad no saben qué hacer y a veces quieren regresar a su esclavitud. Lastimosamente a veces no entendemos que ya somos libres en Cristo y nos apenamos y decimos: yo sigo siendo así, yo sigo siendo así. No es así. Tú cuando has creído en Jesucristo, el Señor te ha redimido, el Señor te ha liberado. Justamente dice aquí en la segunda parte que hizo sobreabundar esta gracia que el Señor, este regalo de redimirnos por su sangre, dice: hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Muchos piensan que no es sabio por parte de Dios dar tanto al pecador, pero realmente Dios lo hizo pensando y sabiendo todo lo que se necesitaba. Cuando el Señor bendice, y estamos hablando de su bendición espiritual en primer lugar, cuando el Señor bendice, bendice bien completo. No lo da por partecitas, hace toda una obra completa. Entonces esto es lo que nos está haciendo recordar aquí Pablo, que nosotros hemos sido bendecidos, hemos recibido esta bendición espiritual. Hemos recibido esa bendición espiritual que el Padre preparó de antemano. Aún antes de la fundación del mundo, Él fue preparando todas estas cosas para hacernos aceptos, para que nosotros podamos entrar al trono de Dios Padre, que hacemos esto en oración, entrar al trono del Padre y pedir al Señor. Pero eso no lo hemos logrado nosotros por nuestros propios méritos, porque nosotros seamos buenos. No hay, la Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado. No hay uno, dice la Biblia, no hay uno que sea bueno. Todos hemos pecado. Entonces nadie puede decir: yo llegué a Dios porque soy bonito. Se está mintiendo a sí mismo. No. Dice Pablo que nosotros hemos logrado esta redención por la sangre de Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dándonos entonces, dice el versículo 9, a conocer el misterio de su voluntad. El Señor, Dios Padre, a través de Jesucristo, preparó esta hermosa redención y para darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿De qué voluntad nos está hablando? ¿De qué misterio es el misterio de su voluntad? ¿Cuál ha sido la voluntad de nuestro Señor? La salvación del ser humano, la salvación del hombre. Y dice que Él nos dio, dice, a conocer
al sobreabundar en su gracia en nosotros, toda sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Justamente esta salvación no la entiende aquel que no tiene a Cristo. Pablo mismo decía que para el mundo, para aquellos que no tienen a Jesucristo en sus vidas, el evangelio es locura. Hay mucha gente que no puede entender cómo es que nosotros vivimos una vida para Cristo. No entienden, dicen, eso no es así, eso no se puede. No, pero el Señor la reveló a aquellos que creímos en Él. En el momento en que tú escuchaste el llamado de Dios, recuerda que tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero estuviste viviendo una vida de pecado, estuviste viviendo alejado de Dios. Pero cuando escuchaste ese llamado de Dios y tú viniste a sus pies y te arrepentiste, el Espíritu de Dios vino a ti, y lo vamos a ver la próxima semana. El Espíritu de Dios vino a ti. Y el Espíritu de Dios dio vida a tu espíritu que estaba muerto. Y tú empezaste a entender el amor de Dios. Empezaste a comprender quién es Dios y cómo estás tu condición delante de Dios. Y te arrepentiste de todo corazón. Le pediste perdón al Señor. Y le dijiste, mírame, Señor. Y ni siquiera mírame porque soy tan pecador. Tantas cosas que he hecho, y le pediste perdón. Es el Espíritu Santo que dio vida a tu espíritu que estaba muerto, le dio vida y abrió tu entendimiento para conocer el misterio de su voluntad, para conocer cómo has sido llamado, cómo has sido escogido, para que tú seas, leíamos en los versículos anteriores, limpio y sin mancha, para que se des alabanza a su nombre, para que glorifiques su nombre. Esto no lo comprende el mundo. Muchos no lo entienden porque no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, quien les ayuda a comprender. Por eso de repente te critican muchas veces. Pero ¿cómo tú puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tú darle tanto tiempo al Señor? ¿Cómo tú puedes negarte estas cosas que son tan bonitas? Dicen algunos, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacerlo? Y es que el Señor nos revela todo eso a partir de que nosotros hemos venido a sus pies. Su propósito para nosotros, para nuestras vidas, Él nos lo va revelando. Ese propósito de la salvación tampoco lo entendía el pueblo de Israel. Hay gente en Israel que sigue esperando a su Mesías. Vino Jesús y no quisieron creer en Jesús. Hay otros que sí han creído y lo siguen a Jesucristo, pero hay otros que no siguen queriendo sacrificar animales, están esperando que se levante otra vez el templo para sacrificar allí en el templo de Jerusalén, para esperar a su Mesías. No conocen lo que Dios hizo, Dios Padre hizo a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se han cerrado a sus ideas y no han recibido a Jesucristo, antes lo han echado fuera. Entonces, pero a nosotros no, a nosotros nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, dice en el versículo 9, según su beneplácito, según su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, qué lindo, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios Padre se había propuesto, dijo, esa es mi voluntad, ese es mi deseo, que el mundo sea salvo en mi Hijo amado Jesucristo. Qué lindo, dice acá, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, todo en Jesucristo. Y ese fue siempre el deseo de nuestro Señor. El plan supremo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa? Cristo es a quien nuestro Dios escogió, Dios Padre escogió para que sea nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, pero también Jesucristo será nuestro juez en el fin de los tiempos. Cuando venga a pedir cuentas a este mundo, ¿qué hicieron
de aquello que yo les entregué. ¿Qué hicieron con lo que yo les di? La bendición espiritual de la redención. ¿La tomaron o no la tomaron? Ya sabemos nosotros lo que nos narra la Biblia, ¿no? El Señor reunirá a todas las personas del mundo en el fin de los tiempos y llamará a algunos a su derecha y los hará pasar a la gloria eterna y a otros a su izquierda para la condenación eterna en el infierno, ¿no? Entonces dice acá, y eso le plació a Dios Padre, reunir todas las cosas en Cristo. Todo aquello se fue armando desde el huerto del Edén. Ya el Señor aún antes lo había visto, ya sabía lo que iba a pasar. Le dio la oportunidad a Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos gozando del huerto? Pero en un momento ellos rompieron ese pacto con Dios. Y Jesucristo empieza allí su obra de llamado a la redención. Tanto así, Jesucristo cuando viene a este mundo a nacer, Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz. Él ya lo sabía. Él es Dios omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. De Él son los tiempos. Y a veces uno no puede entender porque nuestra mente es finita. Para nosotros todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Así es nuestra mente finita. Pero la mente de Dios es infinita. Todavía no entendemos cómo funciona el universo. Hoy en día, esa teoría de la evolución para muchos científicos es una idea, pero que no tiene forma de comprobarse. No hay científico en el mundo que no haya entendido que el mundo tiene un punto de inicio y tiene un creador, porque todo lo que hay acá no hay forma de que haya simplemente evolucionado. Y esa es la mente de Dios infinita. Nosotros hay muchas cosas que no podemos comprender porque vivimos en un cuerpo que es finito, que se acaba, que es temporal. Pero el Señor dice acá, nos dio a conocer este misterio de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en la dispensación, en los tiempos, en las etapas del cumplimiento de los tiempos. Fueron dándose tiempos a Adán y Eva, los profetas, los reyes, los sacerdotes que se fueron levantando para anunciar a Jesucristo hasta que hace más de 2000 años atrás Jesucristo viene a este mundo. Dice acá, en la dispensación, una dispensación son etapas, tiempos que se van cumpliendo, dispensación del cumplimiento de los tiempos. Llega Jesucristo a esta tierra para poder cumplir esa voluntad de Dios Padre, de que solamente el ser humano iba a poder ser salvo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso no hay otro nombre, es el nombre sobre todo nombre. Algunos en los tiempos del fin, cuando se cumple el tiempo de esa tierra, dirán, Señor, pero a mí me dijeron que tenía que creer en Buda. ¿Quién será? Que yo tenía que creer en Alá. ¿Quién será? Que María, la madre de Jesús, María era una mujer buena, pero era un ser humano. La palabra dice, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese ha sido el plan, por eso acá Pablo nos lo está contando. Pablo en estos versículos se alegra en el Señor, estaba en la cárcel y dice, bendito sea Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos escogiste y elaboraste todo un plan? Y que Jesucristo vino a cumplir y a ti te plació reunir todas las cosas en Jesucristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ya en el versículo 11 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Qué bonito es esto. En Él asimismo tuvimos herencia. Herencia nosotros. ¡Wow! ¿Quiénes son los que reciben la herencia? ¿Quiénes son los que reciben herencia? Los hijos, ¿verdad? Mi papá partió a la eternidad, pero él siempre fue un hombre muy temeroso del Señor, amaba mucho al Señor y él siempre decía, Señor, cuando yo parta quiero dejar herencia a mis hijos.
Y de verdad que a veces yo la escuchaba cuando hablaba y decía, ay, ¿cuándo será? Jamás pensábamos que esto iba a suceder tan así, ¿no? Pero estos días que mi papá estuvo, el Señor le dio a mi papá estos días de más en la tierra, fue linda una noche, ¿no? En la que se reunió, nos llamó a todos, sus hijos, sus nietos, y a cada uno le empezó a dar su herencia, ¿no? Y se cumplió, ¿no? El hombre que teme al Señor, cómo deja herencia, no solo para sus hijos, sino para los hijos de sus hijos. Y ahora la casa que tenemos, él cómo se esforzó, el Señor lo guió para poder comprar ese terreno que ahora se ha podido construir. Y la miramos, nos alegramos en el Señor y le decimos gracias, Señor, por tu bendición, que ha sido la herencia que tu Hijo nos ha dejado. Es hermoso recibir una herencia, no para pelearnos entre nosotros, porque es triste que algunas familias sin Cristo, en vez de alegrarse de haber recibido esa bendición, se pelean. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra mirada de las cosas es diferente. Nosotros, dice aquí en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Para nosotros, Jesucristo, Dios no es un juez, es nuestro Padre. Jehová es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y en Él tenemos herencia espiritual. Busca primeramente el reino de Dios, es herencia espiritual, y las demás cosas se te serán añadidas. Todo lo demás lo vas a tener, pero busca primero esa herencia espiritual. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, preescogidos, prellamados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según, miren qué tremendo acá, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de tu voluntad. Y aquí me viene a la mente, pues, cuando a veces nosotros mismos nos minimizamos y decimos, Señor, pero tú sabes cómo soy, que te fallo, ¿cómo me puedes amar? O cuando alguien, la gente te ve y te dice, tú, cristiano, ay, no creo. Pero la palabra dice que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Pablo acá nos estamos diciendo quién nos escogió, quién nos llamó, quién fue. ¿Tú? No. Y acá nos está diciendo que fue el Señor. Dice acá este versículo 11, la segunda parte, que hemos sido predestinados. Significa escogidos, llamados con anticipación. ¿Cuándo fuimos predestinados? La hermana Violeta nos decía, antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Quién es ese? Nuestro Dios y Padre. Él hace lo que Él quiere. Él da y también Él quita. Él hace lo que Él quiere, pero Él no hace las cosas por capricho. Algunos hemos llenado nuestra cabeza de literatura griega, literatura romana, donde se narra sobre dioses caprichosos, antojadizos, un Afrodita, un Júpiter, un Atenea, etcétera, ¿no? Dioses caprichosos, dioses del Olimpo. Ese es pensamiento humano. Así no es Dios. Dios no es un Dios caprichoso que va y te quita. Él es perfecto, también es justo. Y si te quita algo, Él sabe que es lo mejor para ti. Y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso hemos sido escogidos. Alaba a Cristo como comenzó Pablo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Para eso nos llamó. Reconocer que hemos sido
que todo el plan lo hizo Dios Padre, que nos llamó a nosotros. Nosotros no hemos ido tras Él. Él nos llamó a nosotros. Y nos dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Glorifica a Dios con tu vida. No somos perfectos, pero en lo que tú hagas, busca glorificar al Señor. Dice la Biblia, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Con lo que tú tienes, con lo que tú haces, en donde tú estás. Si estás en el carro y tienes la oportunidad de darle asiento a alguien, glorifica al Señor, porque es muy raro y la gente te dice, wow, glorifica al Señor. Si alguien te dice, ayúdame con tal cosa, la palabra dice, no le des uno, dale dos, glorifica al Señor. Si alguien se levanta contra ti, perdona, glorifica al Señor. Hemos sido llamados, escogidos para la alabanza de su gloria. Glorifica al Señor con tus labios en necesidad. Cuando estés en aflicción, en tribulación, en angustia, levántate y glorifica al Señor. Soy tu hijo, tú me escogiste y aquí estoy. Bendito sea tu nombre. Job, cuando estaba en lo más triste de su situación, cuando su esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete, porque sus hijos se le habían muerto, su riqueza se le había destruido, su cuerpo apestaba por la sarna. Y él dijo, bendito sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó, Jehová da, Jehová quita, pero bendito sea su nombre. Alaba al Señor porque eres llamado, eres escogido, y cualquier situación que puedas estar viviendo es solo un proceso que Dios permite, porque tú como hijo tienes que ser perfeccionado. ¿Qué más vas a hacer si ya todo lo hizo Cristo? Solo confía en el Señor. Métete en su presencia en oración. Vuelve a leer este pasaje una y otra vez y ora con tu Biblia, ora con este pasaje. De repente tú estás orando pero metido solo en petición, petición, petición. No está mal, pero en vez de estar solo pidiendo, tómate un tiempo para regocijarte en su palabra, para leer esta palabra y decir, soy tu hijo, Señor, gracias. Para dejar que el Señor te abrace, para que el Señor te toque con su poder especial como Padre. Qué hermoso es cuando Él nos consuela, cuando Él nos fortalece. Como dijo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La próxima semana veremos cuál es la obra del Espíritu Santo en todo este proceso de redención, en todo este proceso que el Señor pensó antes de la fundación del mundo para ti y para mí y para todo aquel que al escuchar la voz de Dios se rinde a la voluntad de Dios, de aquel que hace las cosas como Él quiere. El que hace las cosas según el designio de su voluntad. Te has rendido ante Él y Él hace cosas hermosas. No tenemos a un Dios injusto, no tenemos a un Dios caprichoso. Quítate esas cosas de la mente. Él es Dios perfecto y su voluntad para nosotros es el bien. Dale gracias ahí donde tú estás. Si estás pasando dificultad, si estás pasando necesidad y piensas que Dios no te ama, dile, Señor, Espíritu Santo, quítame esto de la cabeza, porque tú me has predestinado, tú me has llamado aún antes de la fundación del mundo. Ayúdame a comprender y deja que el Señor te consuele y te haga entender las cosas.